Bueno, muy buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, Vic. Bueno, vamos a comenzar esta tercera videoconferencia de hoy jueves 27 de mayo. Ya próximos a cerrar, ¿verdad? Este mes de mayo, empezar ya este mes de junio, ¿verdad? Llegando pues a lo que es la mitad de este año 2021. Bueno, hoy vamos a hacer una revisión al material descargable que está en la actividad número 1. Como para darles una ayuda a memoria de lo que como grupo hay que redactar, ¿verdad? En cuanto a lo que es el trabajo, para que entiendan y podamos así hacer una profundización de ese tema. De igual manera, antes de empezar, sí me gustaría de que los que están presentes, pues ustedes me comenten si tienen dudas, si tienen algunas preguntas en relación a algo en específico, ya sea del campus, ya sea de los grupos, ya sea de las actividades. Recuerden que tanto para este lunes es la actividad 1 como la actividad 2, ¿verdad? Que es el foro, que es trabajo individual, y también lo que es el trabajo en grupo, que es precisamente esta actividad. Bueno, no sé si alguno de ustedes de repente tiene una duda antes de empezar con esta parte que les voy a explicar. No, abogado. Ok, bueno, les voy a compartir pantalla, ¿verdad? Para que miremos lo que hoy vamos a, pues, a Abogado, tocar. Ajá, dígame, sí. abogado, disculpe. Mi nombre es Brenda, aparezco como Rodríguez Andino ahí porque es el de mi hijo. Ajá, Fíjese que mi consulta es que yo no he podido entrar al correo institucional porque tengo problemas. Ya mandé el correo para que me ayuden y no me han contestado aún, entonces no he podido leer y no me he podido integrar a ningún grupo porque solo he recibido, esta es la segunda clase que recibo con ustedes. ajá. Bueno, entonces sería importante, permítame, sería importante, Brenda, ¿cuál es su apellido, Brenda? Lagos, Brenda Lagos. Lagos. Ok, ahorita la voy a renombrar para que no haya inconvenientes. Bueno, primero lo primero, sería importante, Brenda, que si gusta, podría enviarme vía el chat su número telefónico para yo agregarla de manera manual a lo que es el enlace, porque el enlace se encuentra precisamente en el campus y mientras no tenga acceso al campus no va a poder ver, ¿verdad? Precisamente lo que estamos tratando. Ahí usted se puede agregar un grupo. Ahí lo que hay que preguntar, Brenda, es específicamente si hay algún compañero que no tiene grupo, ¿verdad? Entonces, si gusta, Brenda, en el chat, me lo puede brindar su celular para así yo poderla agregar de manera manual. Y después que lo haga, entonces, poder buscar dentro del chat algún compañero que no tenga grupo, que de repente haya pues alguien que tal vez le falte algún integrante. Recuerden de que los grupos son de 5 integrantes. Entonces, si hay la falta de uno, entonces es muy importante. Yo con lo que le puedo apoyar ahorita, Brenda, es por lo menos de enviarle a través de la parte digital lo que es el material de la unidad 1, por lo menos para que vaya avanzando. Ahora, con la actividad, ahí sí, con ambas actividades sí, ahí sí tenemos que de repente, pues, una vez que sea parte de algún grupo, pues, ponerse de acuerdo con el grupo para que de repente pueda apoyar y que mientras tanto los compañeros del grupo, pues, sean sus ojos dentro de la actividad grupal. Ahora, en relación al foro, sí, ahí sí tenemos un inconveniente, ¿verdad? Entonces, de repente, pues, voy a pensar a ver cómo podríamos hacer para tratar de solucionar ese problema. Pero sí es importante que usted me brinde su número para que de esa forma pues podamos por lo menos agregarla al chat de manera manual, ¿verdad? Entonces, si gusta, me lo puede enviar aquí al chat
Yo lo voy a apuntar y lo vamos a agregar, ¿verdad? Sí, ok, muchas gracias, abogado, yo lo envío. Ok. Bueno, ahora les voy a compartir lo que es la parte del campus que ahorita estamos viendo. Si ustedes se recuerdan, perdón, estamos viendo ahorita la clase número 1, que es esta. Bueno, voy a ingresar aquí en la actividad número 1, que son los grupos de discusión de casos. Y ahí ustedes van a encontrar este material aquí. Esto que está en azul es el material que hay que descargar. Recuerden que tienen que responder esta pregunta que está en rojo. ¿Por qué el derecho es una ciencia? Entonces, para entender un poquito, voy a explicarles a grosso modo este material. Voy a hacerlo un poquito más grande para que de repente ustedes lo puedan ver con mayor detalle. Permítanme, lo voy a acercar acá. Aquí está. Vamos a ver. Voy a hacer una introducción. Primero, recuerden que para esta actividad hay que leer la lección. Y como hay que leer la lección, es necesario también ver un video. Ese video es sobre la clasificación de la ciencia. En el video de la clasificación de la ciencia, jóvenes, se explica, primero, hay un señor que es epistemólogo que se llama Carl Gustav Hempel, que clasifica la ciencia en dos. Ciencias fácticas y las ciencias formales y las ciencias fácticas o empíricas. Son dos. Las ciencias formales son aquellas que nosotros consideramos como disciplinas que son demostrativas, mientras que las ciencias fácticas o empíricas lo que observan son la experimentación. Las ciencias formales, a su vez, trata entes ideales. Las ciencias fácticas o empíricas trata hechos reales. Las ciencias formales, como bien lo dice el término, trata entes ideales. A su vez, entonces, lo que vemos son cosas preparadas por el pensamiento. De ahí, pues, la concepción que algunas de esas ciencias, está la matemática, está la física, está la lógica, etcétera. Pero las ciencias fácticas o empíricas, como trata la realidad de los hechos, entonces entre ellas se divide en dos también. Las ciencias sociales y las ciencias naturales. Las ciencias naturales son aquellas en las que no media el hombre, sino que son propiamente de la naturaleza. Y las ciencias sociales son aquellas en las que sí tiene presencia el ser humano. Por consecuencia, las sociales, ahí se encuentra lo que es el derecho. De aquí se obtiene una concepción que toda ciencia se puede identificar entre sí por tres elementos: por su objeto, por su método y por su fin. ¿Ok? Ahora, este material de Ángel Giraldo explica precisamente esos tres elementos. Primero, ¿cuál creen ustedes? Alguien que me pueda responder. ¿Cuál creen que será el objeto del derecho? De lo que tal vez han leído un poco el material. ¿Cuál es el objeto del derecho? ¿Alguien que me quiera participar? Muy buenas noches, abogado. Le habla Joseph Cepeda. Dígame, Joseph. Para mí, desde cierto punto de vista, el objeto del derecho podría ser como la predicción de ciertos acontecimientos para los que se formulan reglas. Algo así, me parece que, no sé si fue en su clase que lo explicó, que el derecho se hace al revés. O sea, primero se piensa en el problema y después la solución. Algo así era, no recuerdo. Ok, hablamos un poquito de eso, ¿cierto? Así es, Joseph. Bueno, de primas a primeras, y de cierta manera, cuando nosotros tratamos lo que es la norma, uno a veces trata de concebir para qué nos sirve la norma. ¿Alguno de ustedes se ha imaginado? Yo creo que sí lo han hecho.
si en algún momento dado la norma no existiera en la sociedad? ¿Qué pasaría en la sociedad si de repente no existiera el derecho? ¿Qué creen ustedes? Sería como una selva, la Ujú. ley del más fuerte. Así es, Eddie, exacto. En otras palabras, de ahí viene el objeto. Aquí en este primer párrafo, ustedes van a ver precisamente en el material cuál es el objeto del derecho. Dice que es la regulación de los comportamientos sociales que tienen relevancia para un Estado en un momento histórico determinado. Recuerden, ¿qué es lo que trata la norma? Regular un comportamiento. Si hay algo que de repente es contrario a derecho, es porque está establecido dentro de la norma. Y como tal, entonces, si está prohibido, entonces no se puede ejecutar o no se puede llevar a cabo. Y que en sí, en su defecto, alguno de los que son parte de esa sociedad incumplen, pues entonces ahí es donde está precisamente el Estado. El Estado es el que le toca administrar precisamente esta regulación a través de los órganos que nosotros llamamos jurisdiccionales. Entonces el Estado es el que le toca impartir justicia o es el que le toca determinar esa parte de la regulación de los comportamientos. Bueno, entonces ya encontramos el primer elemento, ¿verdad? Y explicamos cuál es el objeto del derecho. Pero para entender mejor el objeto del derecho, jóvenes, tenemos que irnos a la siguiente página. Está precisamente aquí, en esta parte. El derecho como ciencia, para poderlo entender, y tal como había planteado el compañero Eddie, nosotros, para poder solucionar una cuestión o una situación que se presente en la sociedad, el Estado tiene que formular una norma. A esa norma nosotros le decimos, entre comillas, entre paréntesis, hipótesis normativa. ¿Qué es una hipótesis? Es una conjetura, ¿ok? Es una conjetura. Al decir que es una conjetura es porque todavía no se ha llevado a cabo. Recuerden, la hipótesis normativa está planteada en un cuerpo jurídico. ¿En qué momento se pone en práctica lo que está formulado? Bueno, en el momento de que dentro de lo que está establecido en norma se incumple o dentro de lo que está establecido en norma sucede. Entonces ahí es cuando trabaja el derecho. Ahí es donde participa la norma. Pero ojo, para poderlo hacer es necesario ver desde dos puntos de vista o dentro de dos niveles. Entonces, el derecho como ciencia tiene por consiguiente dos niveles. El primero se desenvuelve en el análisis de las hipótesis normativas, que era lo que estábamos hablando. Miren, ¿cuándo se deben formular? Bueno, para resolver los problemas de una comunidad en un momento histórico determinado. Como que viene calzando lo que estábamos hablando dentro de lo que era el objeto. Problemas de una comunidad en un momento histórico determinado, que tienen diferentes condicionamientos. Pueden ser políticos, sociales, económicos. Por ejemplo, ahorita, ¿es necesaria una ley electoral? Sí, es necesaria. ¿Qué tipo de condicionamiento es? Político. Si de repente hablamos, por ejemplo, de la creación de un impuesto, de una tasa, vaya, así como lo es la tasa de seguridad, ¿qué tipo de condicionamiento genera esa norma cuando fue creada? Es económico. Vaya, imagínense que de repente el legislador tenga que formular una norma en beneficio de los adultos mayores o de las mujeres embarazadas o de la niñez y de la adolescencia. ¿Qué tipo de condicionamiento tiene? Social. Entonces, ahí es donde se va a desenvolver precisamente ese primer nivel del derecho. El Estado se percata que en la sociedad hay un problema, pero que para poderlo solucionar es necesario formular una norma para que esa norma ayude a ¿qué? A resolver ese problema. Entonces, ese es el primer nivel. Ahora pasemos al segundo nivel. El segundo nivel está aquí, miren. Parte de los postulados normativos que ya fueron formulados
para ver su desarrollo pragmático. ¿Qué significa ver su desarrollo pragmático? Significa que lo tenemos que ver en la práctica. En otras palabras, si la norma que se ha formulado, vaya, por ejemplo, ahorita, esta nueva ley electoral, ¿cuándo vamos a saber que si ha ayudado o no a solucionar un conflicto? Hasta que se aplique. Y recuerden que existe un debido proceso que va desde el momento de del llamado a las elecciones hasta el momento que se realiza y después de las elecciones. Ahí vamos a saber si esa norma sirvió o no para la solución de los conflictos para los cuales han sido elaborados. Entonces, así es como nosotros entendemos el derecho como ciencia. ¿Ok? Vuelvo a repasar. El legislador ve una necesidad, ve un problema. El legislador crea una hipótesis normativa, que en este caso es una ley. ¿Para qué? Para resolver el problema. ¿Ese problema dónde está? Está en la sociedad. ¿Y qué tipo de condicionamiento puede ser? Puede ser político, puede ser social, puede ser económico. ¿Por qué? Porque dentro de esos vamos a ver cómo se desenvuelve. Y en segundo lugar, tenemos que ver el desarrollo pragmático de la norma que ya fue formulada, verla en la práctica, si realmente ayudó a solucionar los conflictos para los cuales han sido elaborados. Vaya, les voy a dar otro ejemplo. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando uno de los expresidentes de la República, que fue don Porfirio Lobo Sosa, cuando fue presidente del Congreso, se recuerdan que él hizo una reforma que fue muy llamativa, porque se estaba dando un problema, y bueno, todavía estamos con ese problema también, que es que surgió precisamente de un grupo antisocial que se llama Maras y Pandillas. En ese momento no existía en la ley una forma coercitiva de actuar, por ejemplo, para aquellos que se asociaban con fines delictivos. Entonces surge, entre comillas, lo que en aquel entonces se llamó como ley antimaras. Pero ojo, no se llamaba así, sino que era una reforma constitucional a lo que era la libertad de asociación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, el Estado se da cuenta que hay un problema, que es el problema de inseguridad. Entonces el Estado formuló la norma y lo que trató de hacer es resolver el problema. Pero ojo, tal vez en ese momento se constituyó como un paliativo. Entonces ahí es cuando vemos si el postulado normativo formulado en la práctica ayudó a solventar el conflicto. Posiblemente en aquel entonces, al inicio así fue. Pero ojo, así como la sociedad muta, cambia, evoluciona, así también deben de mutar, cambiar y revolucionar lo que es la ley. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, eso tal vez sirve como un paliativo, pero vemos que ya ese grupo antisocial no solamente ve el problema, sino que ahora ya vienen una serie de elementos más complejos como el crimen organizado, como el narcotráfico, como por ejemplo los secuestros, los asesinatos, bueno, y otra serie de delitos que van conforme precisamente a esa situación. Entonces ya vemos que ya ese desarrollo pragmático de la norma necesita un cambio. Entonces es necesario cambiar, es necesario de repente reformar o es necesario derogar y crear una norma que ayude precisamente a resolver ese problema. Entonces, ahora me entienden, jóvenes, cómo funciona el derecho como ciencia. Ahí le empezamos a dar una explicación del por qué el objeto del derecho. ¿Cómo va a completar el objeto? Bueno, el objeto se hace aplicando el derecho como ciencia. ¿Por qué? Porque sabemos que a partir de eso el derecho que trata de hacer, legislar, normar, regular, ¿verdad? Que ese es el objeto del derecho. ¿Y cómo lo hace? A partir de lo que es el derecho como ciencia. En estos dos niveles como lo hemos planteado. Ok. Ahora veamos otra situación que está aquí más adelante. Aquí se habla de algo que nos toca, pues, de cierta manera tratar. Y es que tenemos que saber
decir qué es un problema jurídico y qué no es un problema jurídico. Vaya, les voy a hacer una pregunta, a ver si alguno me responde. Y si de repente encuentra la respuesta. ¿Ustedes piensan que la pena de muerte es un problema jurídico? A ver, vaya, levántenme la mano quienes piensan, la manito virtual, ¿verdad? Quienes piensan de que la pena de muerte es un problema jurídico. Ajá, Gabriela. Dilcia, ¿quién más? David, Marco. Lady, Brenda. Ajá, y los demás piensan que no es un problema jurídico. Vaya, para entenderle un poquito mejor, está bien. Veamos, Gabriela. ¿Está ahí Gabriela? Gabriela Montoya. Sí, Lick, buenas noches. Buenas noches. Léame esa parte que está ahí. ¿Qué son los problemas jurídicos? Los problemas jurídicos son los que se formulan al interior del derecho. Saber, por ejemplo, si es válida la venta de bienes inmuebles entre cónyuges es un problema jurídico porque su solución hay que buscarlo al interior del derecho, en las fuentes formales que lo conforman. Ok. Bueno, ahí como que ya de repente ya estamos aterrizando dentro de lo que yo les estoy preguntando. Vaya, veamos alguien que me opine, porque ya algunos hasta en el chat me han opinado que efectivamente sí es un problema jurídico. Pero hubieron una buena cantidad de compañeros que no me levantaron la mano. Vaya, por ejemplo, veamos Mónica. Mónica, ¿me escucha? Mónica Vilés. ¿No? A ver, Teresa. Teresa García. Wendy Gómez. Dígame, abogado. Ok. Bueno, yo no opiné, pero no, o sea, no levanté la mano. Ajá. Pero no creo que sea cuestión de algo jurídico. ¿Por qué? ¿La pena de muerte para usted es un problema jurídico o no lo es? Es que, bueno, es que la pena de muerte es como, siempre he pensado que, o sea, es mi opinión, no sé, ¿verdad? Que es algo como bien delicado porque o sea, se cometen errores. Y creo que eso se ha visto hasta, ¿cómo le puedo decir? Hasta en países que que se supone que tiene mucho mejor que el de nosotros. Se ha practicado la pena de muerte, tal vez no es culpable la persona. Entonces, no sé, lo miro como... yo no estoy de acuerdo con eso, no sé. Ok. Vamos a ver. Ok, Wendy. Vamos a tomarlo en cuenta. Veamos. Vamos, Carlos Ramos. ¿Carlos? ¿Me escucha? ¿Carlos? ¿No? Sí, buenas noches. Ok, Carlos. A ver, es que yo realmente tengo como situaciones encontradas en esta cosa, porque realmente sí pienso, en cierta parte sí pienso que es un problema jurídico, porque claro, son leyes que están formuladas por la ley, perdón, están formuladas por lo jurídico, ya que son normativas que están en el Código Penal, por así decirlo, en ciertos países que aún no tienen. Pero Okay. también tengo el problema porque muchas veces las leyes se basan demasiado en la, ¿cómo puedo decir? En la sociedad, para no decir que en las doctrinas religiosas.
Entonces, como sabemos, como es en el caso del aborto también, o en el caso de la pena de muerte, o en el caso de la PAE por aquí, también influye demasiado la sociedad. Entonces también es como que siento que es un problema de la sociedad, al igual que el jurídico. Es como una opinión bien dividida la que tengo yo sobre la pena de muerte. Ok, ahora, fíjense que si se fijan, la respuesta está aquí, aquí enfrente. Vaya, léame, Carlos, este párrafo. Sí. Al contrario, no es problema jurídico indagar. Por ejemplo, si se debe implementar la pena de muerte para combatir la delincuencia, porque la solución de él no se puede encontrar al interior del derecho, sino por fuera de él. En los juicios políticos elaborados dentro del contexto de una realidad socioeconómica, que son los que constituyen el contenido de la investigación sociojurídica. Ok, excelente. Bueno, entonces, ¿ven la respuesta? O sea, ¿por qué no es un problema jurídico la pena de muerte? ¿Cuál es la pena máxima que se aplica en nuestra legislación? A ver si se recuerdan. Cadena perpetua. Exacto, es la cadena perpetua. Entonces, Que es de 30 a más años, ¿verdad, Lee? es más, la cadena perpetua es hasta que, como quien dice, hasta que llegue la muerte de la persona. Exacto, sí. Entonces, si ustedes se fijan, por eso no es un problema jurídico. ¿Qué es un problema jurídico? Es todo lo que está formulado al interior del derecho. Y nuestro derecho no está formulado a la pena de muerte. ¿Se establece como pena última? No. ¿Qué es lo que defiende nuestro derecho? El derecho a la vida. ¿Y qué es lo que se establece como pena última? La cadena perpetua. Entonces, ahí es donde yo quiero que ustedes comprendan qué es un problema jurídico y qué no lo es. Un problema jurídico está dentro del interior del derecho. Ahora, la pena de muerte es un asunto de la realidad social, como bien ustedes lo plantearon, porque a veces de repente se trata el tema, que sí, que hay que implementar la pena de muerte, que esto y que lo otro, pero hasta que en el momento no esté formulado en una ley, no va a constituir un problema jurídico, ¿verdad? Todo problema jurídico es el que está establecido dentro de lo que es el derecho, ¿verdad? Ok. Me dice aquí Mónica, no hay problema. No se preocupe. No, está bien. Ok. Entonces, ahora ustedes me comprenden. O sea, ¿en qué sentido es dentro del objeto del derecho en la investigación jurídica es comprender qué es lo que nos toca aplicar precisamente dentro de las ciencias jurídicas? ¿Por qué? Porque el derecho como ciencia me dice, lo primero que hay que hacer es resolver el problema social. Es cierto. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, hay que analizar a través de las hipótesis normativas que el legislador formula y ver si esa hipótesis, que es la ley, ayuda a resolver el problema que hay en la sociedad. Y segundo. Sí, abogado, ¿puedo hacer una pregunta y una observación a la vez? Dígame, no hay problema, Luis. Mire, fíjese que, bueno, ese criterio de que el problema, desde el punto de vista del derecho como ciencia, el objeto del derecho se circunscribe nada más a lo que está comprendido en el derecho positivo, pues yo lo que he entendido un poco de un par de documentos que estuve revisando es que parece ser una tesis original que en cierto momento, pues, o que sigue en alguna medida prevaleciendo, pero al mismo tiempo algunos autores consideran, bueno, y de hecho se menciona, por ejemplo, el tema de la escuela o de la línea de pensamiento egológica y el hecho y otros
digamos, pensadores que dicen que el derecho como ciencia va más allá de lo que es propiamente, de lo que está comprendido propiamente como el derecho positivo. Entonces, ¿cómo se corresponde ese planteamiento absoluto? Digamos que yo diría que de lo que estaba revisando se corresponde mucho con lo que plantea Kelsen, ¿verdad? La escuela kelseniana, de que solo lo que está comprendido en el derecho positivo es objeto del estudio del derecho, a lo que otros pensadores, digamos, esgrimen de que el derecho también abarca la dinámica de la realidad social, pues en alguna medida tiene o en gran medida llega a estar conectado con otras ciencias como la sociología, por ejemplo, principalmente en cuanto digamos, a determinar el objeto, a definir en cuanto al ámbito del derecho. Pues entonces, es más, en un documento que está muy interesante, por cierto, que me traté de descifrarlo en gran medida porque no es fácil esto, resulta que también es objeto de debate todavía hasta en la actualidad el hecho de qué es lo que abarca precisamente el derecho como ciencia. No es algo que está delimitado completamente hasta el sol de hoy, pues. Entonces, ¿cómo se corresponden esas argumentaciones, digamos, absolutas en función del argumento de que todavía no se define específicamente cuál es el objeto del derecho, inclusive todavía el método que se aplica al estudio del derecho como ciencia, todavía es un tema en construcción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se aplica todo esto? Luis, parece que se le perdió la... Vaya, parece que salió. Ok, lo que Luis estaba estableciendo, estimados, es que dentro de la teoría, precisamente del estudio del derecho, existen varias teorías. Entre ellas, por ejemplo, está la teoría egológica del derecho, y esa le hace contraparte a lo que es una teoría que se llama la teoría pura del derecho. Esta fue formulada por un... Perdón, que se cortó mi comunicación. Estoy con una pésima comunicación. Ahí me disculpa. No hay cuidado, Luis. Ahorita les estaba explicando a los compañeros, precisamente dentro de la formulación que usted estaba planteando, cómo hay diferentes teorías que, para entender mejor el derecho como ciencia, han surgido precisamente durante el tiempo. Usted habló de la teoría egológica, que precisamente fue formulada por un jurista argentino que se llama Carlos Cosio, si no más recuerdo. Y que esa teoría, pues, se contrapone a lo que es la teoría pura del derecho, que propone precisamente Kelsen. Es muy cierto, estimado. Y aún que de repente, como usted bien lo dice, hay ciertas cuestiones que se siguen debatiendo. Esos debates, pues, se dieron mucho, y más específicamente cuando esta teoría, pues, nació, que fue más o menos allá por los años 40, y que de donde precisamente surge esa parte donde está lo que es la participación misma de lo que es el derecho positivo, y en contraposición a lo que está dentro de lo que es la teoría egológica, que decía de que, hay un término que, si no más recuerdo, está
muy bien fundamentado, que es un axioma jurídico, le podríamos decir así, que es todo lo que no está prohibido está jurídicamente permitido, ¿verdad? Recuerden, dentro de la doctrina vamos a seguir pues debatiendo en ese sentido. Aún hay grandes debates que vienen desde el siglo pasado. Si no, miren que, por ejemplo, en nuestra legislación todavía hay normas que están vigentes, como el Código Civil, que recuerden que el Código Civil es una de las normas más completas en todo sentido dentro del derecho y que tienen una base precisamente dentro de esa doctrina. Ahora, para efectos de la clase, estimado Luis y demás compañeros, lo que sí vamos a tratar de, como quien dice, de aterrizar, es de entender cómo funciona el derecho como ciencia. Ahora, hay una parte que se hace en el papel, que es precisamente esto que estamos tratando ahorita, ¿verdad? De un punto de vista un poquito más sencillo. ¿Por qué decimos que es un problema jurídico? Bueno, desde el momento que está formulado en la norma, constituye un problema, ¿ok? Porque recuerden que hay ciertas cosas que se pueden tratar, pero que si no están contenidas en el derecho, vaya, un ejemplo, dentro del derecho penal hay un principio que dice, en latín, nulla pena sine lege. No hay pena si no hay ley. Entonces, desde esa concepción, no podemos aplicar una norma penal por un delito que no existe. ¿Ok? Entonces, para ello es necesario que se desarrolle esta primera etapa del derecho. Porque recuerden que es el Estado que a través de sus órganos, por un lado, sus órganos jurisdiccionales y por otro, los órganos que formulan la norma, que les pueda dar, por ejemplo, a los jueces los insumos necesarios para poder resolver esos problemas. Ahí por eso está el ejemplo. Miren cómo dice, y lo leyó precisamente la compañera. ¿Será válida la venta de bienes inmuebles, perdón, la venta de bienes muebles entre cónyuges? Vaya, imagínense que de repente yo quiera venderle mi vehículo a mi esposa. Y muchos pueden decir, ¿se puede o no se podrá? Pero ¿por qué se establece como una pregunta, como una duda? Porque hay ciertas cosas que en la práctica del derecho se pueden dar, pero hay también que ver y profundizar cuál es el sentido de esas cosas, porque el derecho no se puede quedar solamente en lo literal. De ahí viene el siguiente elemento, jóvenes. Por eso, el método del derecho. ¿Cuál es el método del derecho? Lo van a ver precisamente en la siguiente página. Vamos a ir a la siguiente página. Miren, aquí. El método de la investigación jurídica. ¿Cómo llegamos al método de la investigación jurídica? Bueno, a través de su objeto. Si dentro del objeto dice que es la regulación de los comportamientos sociales que son administrados por un Estado en un momento histórico determinado, entonces, ¿de qué va a echar mano usted como juez? ¿Cómo usted va a poder dictar sentencia sobre algo o qué método va a utilizar para poder resolver ese problema? ¿Cómo va a ser, por ejemplo, si a usted como abogado le llega un cliente y le dice, mire, yo me quiero divorciar? Bueno, explíqueme cuáles son los motivos por los cuales. Él le dice varios motivos, pero si de repente ninguno de esos motivos están contenidos en la ley, entonces de antemano usted le va a brindar precisamente una opinión. Ahora, para ello se necesita aplicar el método de la ciencia jurídica. ¿Y cuál es? La interpretación jurídica. Ese es el método por excelencia del derecho. Para poder llegar al fin, ¿cuál es el fin? Bueno, ¿qué es lo que interpreta, por ejemplo, el jurista? ¿Qué es lo que interpreta el juez para poderle dar o dictar sentencia? ¿Qué es lo que interpreta el funcionario en la instancia administrativa para poderle dar una resolución administrativa? Es la ley. Entonces, ahí llegamos al tercer elemento. ¿Cuál es el tercer elemento? Aquí está más arribita, miren. Y dice aquí que son las fuentes formales
del derecho. Ahora, ¿cuáles son las fuentes formales del derecho? Aquí en el material se muestran dos. La fuente principal, ¿cuál es? La ley. Que aquí lo dice, miren, como fuente principal. ¿Y cuáles son las otras fuentes? Bueno, las fuentes subsidiarias. Ahí el término subsidiario, miren, uno de repente va a entender a qué se refiere como subsidiario. Porque ¿qué pasa? Si el jurista no encuentra la nota o el punto que le permite solucionar ese problema jurídico a través de la ley, entonces tiene que recurrir a algo que le apoye para poder solucionar ese caso concreto. Entonces, ahí nos vamos a valer de las fuentes subsidiarias del derecho. Aquí se mencionan algunas de esas fuentes. La analogía, los principios generales del derecho, la costumbre, el negocio jurídico y tal vez ahí más adelante aparece la jurisprudencia, ¿verdad? Que son algunas de las fuentes subsidiarias que nos ayudan a resolver precisamente los problemas jurídicos. Ahora, entonces, estimados, podemos explicar un poquito mejor del por qué el derecho constituye una ciencia. Claro, podemos profundizar, como bien lo dice el compañero Luis, y podemos ir hasta la doctrina para tratar de hacer un debate doctrinal en donde podríamos de repente hasta objetar un poco lo que aquí está planteando el autor. Que recuerde que aquí el autor se dirige específicamente a la introducción de la investigación jurídica y que es una breve introducción. Por eso, si ustedes se fijan, aquí vemos algunos de esos aspectos de manera superficial. No lo profundizamos de una forma un poquito más específica, ¿verdad? Entonces, es importante que de alguna u otra manera podamos comprender cuál es el sentido de responder a la pregunta. Pero ojo, aquí yo les recomiendo, estimados, que utilicen como material principal este. Este viene en el examen. Eso sí, esto sí es, estudienlo, analícenlo, desmenúcenlo, porque esto les va a servir de mucho como una introducción a la investigación jurídica, ¿verdad? Porque recuerden que la clase es solamente métodos y técnicas de investigación, ¿verdad? Métodos y técnicas de investigación. Bueno. No sé si de repente tienen alguna otra duda o algún otro comentario. Estimados. Abogado, la legislación también podría ser un elemento de la última parte. La legislación, bueno, las leyes es una fuente principal, ¿verdad? Recuerde que hay leyes escritas como también hay leyes no escritas. Porque mucho a decir, bueno, ¿y cuáles son las leyes no escritas? Bueno, ahí es donde participa la costumbre, o lo que nosotros llamamos como una fuente subsidiaria, que es la costumbre. Dice un dicho y a la vez un argot jurídico que fue en algún momento un principio general del derecho. La costumbre hace ley. Pero ojo, en nuestro Código Civil dice, la costumbre hace ley, pero siempre y cuando esté formulado en el derecho. Ahí sí constituye ley para las partes, ¿verdad? Les voy a dejar una tareita así como quien dice de manera rápida para que en la primera reunión de la próxima semana ustedes busquen una respuesta. Miren, me van a investigar qué es ley de acuerdo a nuestra legislación, porque vamos a ver qué es ley, que es la fuente principal, ¿ok? Y me van a investigar algunas de las fuentes subsidiarias que aquí aparecen. Me van a buscar la definición de analogía, de principios generales del derecho, de costumbre, de negocio jurídico y de jurisprudencia. ¿Ok? Para la próxima semana. Para entenderle un poquito más a esto. Luis nos dio pues un buen panorama de cómo se puede discutir dentro de la doctrina precisamente eso que nosotros llamamos ciencia del derecho. ¿Verdad? Y ese es un debate. Por eso les decía, hay algunos que todavía piensan que el derecho no es una ciencia. Pero ojo, nosotros
sí ya estamos, como quien dice, muy bien definidos, que como disciplina del conocimiento sí es una ciencia. Entonces, eso es lo que vamos a explicar a partir de este documento. ¿Ok? No sé si tienen alguna otra duda, jóvenes, en cuanto a este material. Nos quedaríamos hasta esta parte. Pero ojo, recuerden que el material tiene todavía, permítanme, voy a quitar esta parte. El material tiene todavía, por ejemplo, aquí la explicación de lo que es el método, de la interpretación. Habla un poquito aquí de cómo se hace la interpretación, que es una doble dimensión para poder interpretar la norma. Más adelante aquí habla también de algunos métodos de interpretación, ¿verdad? Como es el método exegético, el método sistemático, el método sociológico, muy generalizado, ojo, ¿verdad? No profundizamos, como les estaba diciendo. Y finalmente, el derecho en la práctica. Porque una cosa es el derecho como ciencia, pero otra cosa es el derecho en la praxis, ¿ok? Que podemos de repente profundizar mucho dentro de lo que es el objeto, del derecho como ciencia, pero hay que verlo en la práctica. ¿Cómo se aplica? ¿Verdad? Por ejemplo, si un cliente lo busca usted y le dice, miren, yo me quiero divorciar. Ajá. ¿Y qué pasó? No, fíjese que mi marido se fue desde hace 3 años a los Estados Unidos en los primeros 6 meses. Me estuvo participando, enviando a mis hijos. Todos mis hijos que yo tengo con él son menores de edad, pero desde hace aproximadamente 2 años y medio, él no me brinda ningún apoyo y no he podido encontrarlo. Bueno, de entrada uno, al ver el caso concreto, se va a la ley. Ahí es cuando participa el derecho como praxis, porque uno tiene que determinar qué es lo que procede en ese caso. Y ahí es cuando entra la definición jurídica como tal. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Bueno, determinar qué hechos son los relevantes para ver la manera de formular el problema que ahí está dándose. Bueno, ¿se quiere divorciar? ¿Aplica? Sí, en base a derecho aplica por abandono de hogar. La ley dice que es por más de 2 años. Bueno, él dice que fue 2 años y medio. Pero ojo, el segundo problema que me dice, bueno, que debe de ver la forma de probar esos hechos. ¿Pero cómo lo va a probar? Bueno, ¿cómo puedo comprobar que de repente el marido no se ha comunicado conmigo? Bueno, presentando prueba de repente de las llamadas, las últimas llamadas telefónicas, que es bien difícil, estamos hablando de más de 2 años, de correos electrónicos, de cartas, que aunque eso ya no se utiliza, de testigos, etcétera, etcétera. Hay diversas formas que la misma ley permite como prueba para poder probar un hecho concreto, ¿verdad? Bueno, no sé si hasta aquí, jóvenes, me han logrado entender en cuanto a lo que es y a lo que estamos estudiando como dentro de lo que es el problema, porque recuerda, se llama una discusión de casos, ¿verdad? Una discusión de casos. Aquí el caso es decir, ¿cuál, verdad? ¿Por qué el derecho constituye una ciencia, verdad? Y es la pregunta que de repente se tienen que ustedes responder. ¿Cómo lo van a hacer? A partir de este documento descargable. Este va a ser el documento base. Pero así como lo hizo el compañero Luis, que muy acertadamente de repente citó algunas de las escuelas y teorías en las cuales se objeta precisamente lo que se está planteando, entonces sería bueno también de repente traer algunas de esas referencias para hacer un debate. Y de esa manera ustedes hacer sus propias conclusiones. ¿Ok? ¿Ahora me entienden en cuanto a lo que es el uso de este material? Sí, abogado. Sí, abogado. Ok. Bueno, entonces me imagino que los demás, si callan, otorgan, dice el dicho, ¿verdad? Así que espero que de repente vayan comprendiendo. Es indispensable, estimadísimos, que le den lectura a esos materiales, ¿verdad? Para ir comprendiéndolo mejor. Y para ir trabajando precisamente en esas actividades que ahí tenemos, ¿verdad? Bueno, la próxima semana, jóvenes, no les voy a plantear exactamente qué día nos vamos a conectar, porque recuerden que las actividades se tienen que entregar a más tardar el día lunes. Entonces, yo quiero llegar al día domingo y quiero ver cómo vamos con las actividades.
Si miro de repente que hay algunos problemitas en cuanto a las entregas que tenemos pendientes, entonces hacemos clase el lunes, ¿verdad? Hacemos videoconferencia el lunes. Pero ahí, mis estimados, sí es necesario que ustedes me pregunten, ¿verdad? Me manifiesten, me digan, miren, abogado, aquí hemos tenido estos problemas o aquí tenemos esta situación, ayúdenos. Entonces, para eso estamos, para ser sus tutores, para ser sus guías, para que de esa manera puedan responder de la mejor manera posible en cada una de las actividades, ¿verdad? Entonces, siempre les voy a poner en la descripción qué día es el que nos toca vernos. Y de igual manera, siempre recuerden en el campus, ustedes pueden encontrar, ¿verdad? Ahí la información y por cualquier duda, pues ahí estamos a la orden, ¿verdad? Si alguien no tiene grupo, por favor, manifiéstemelo. Ya ve, ya estaba la compañera aquí. A ver, la compañera Brenda, ¿verdad? Que no tenía grupo. Creo que aquí la tengo. Ya está agregada, ¿verdad, Brenda? Ya está agregada al chat para que así ahí usted haga la consulta. Si hay algún grupo que de repente le falta algún integrante, ahí tómenlo en cuenta, ¿verdad? Bueno, quedamos hasta aquí, jóvenes. Ya son las 7:58. Espero que hayan podido comprender un poquito mejor lo que queremos precisamente con este trabajo, con esta tarea que hemos estado desarrollando. Y entonces, feliz fin de semana y nos vemos, si Dios lo permite, en la próxima semana. Si hay dudas, no duden en preguntar. Pregunten, ¿verdad? Por favor. Hoy sí se me conectaron menos. No sé qué pasó. De repente ahí hubieron algunos que de repente no se pudieron conectar. Pero bueno, vamos a seguir. Apenas termine de poder subir este video a lo que es el canal, yo se los comparto a ustedes, ¿verdad? A través del chat. Y de igual manera a través de la plataforma, ¿verdad? Que ahí siempre lo subo por cualquier cosa. Bueno, feliz noche. Cuídense mucho, ¿verdad? Y bendecida noche. Muchas gracias. Vaya, Buenas pues. noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Bueno. También, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.